para empezar a grabar. Ya está, mira, recovering, no dijo recovering. Bueno. ¿Qué tal? Bueno, vamos a seguir con el tema que nos reúne el día de hoy, que es acerca de Mateo. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Mateo. ¿Sí? Habíamos visto hasta aquí, habíamos hablado de María, habíamos hablado de José, de María, ¿sí? Y esto habíamos hablado acerca de lo que venía sucediendo en Mateo, ¿sí? Mateo, recuerdan, estamos en el libro de Mateo, hemos paseado por el 1, hemos paseado por el 2, y bueno, y hoy nos vamos a situar solamente en el 3. Lo que vendría a ser el capítulo 4 de Mateo lo vamos a ver el sábado que viene, porque no quiero mezclar estos dos temas, porque el tema de hoy es un tema importante y vamos a ver muchas cosas lindas. Entre las cosas lindas que vamos a ver, vamos a hacer memoria de lo que estuvimos viendo en unas clases anteriores, ¿sí? Eh, como le decía el domingo, hablaba con Teresa y con Vicente, y les preguntaba cómo reciben ellos la enseñanza, cómo ven, si se entiende. Y bueno, recibí buena respuesta. ¿Sí? Ellos me confesaban que sí, que es muy clara la enseñanza y que les gustaba mucho, que pueden percibir cosas que por ahí antes no. Así que cosas que me pone contento, porque acá yo me conecto y vuelo, y arranco y le doy para adelante y no sé cómo es la respuesta del otro lado. Por eso está bueno que si nos vemos los fines de semana o durante la semana, poder preguntarle a cada uno de ustedes y escuchar su voz, ¿no? Que me digan, mirá, esto no se entiende mucho esto, o se podría corregir aquello, ¿sí? Porque en esta modalidad de Zoom, uno va corrigiendo y se va, eh, va mejorando, ¿no? Ahora, bien, si nos situamos, hacete cargo de eso. Si nos situamos aquí en el versículo 3, en el capítulo 3 del capítulo de Mateo, quiero antes de iniciar hacer mención a esto que ustedes están viendo en la pantalla, que esto vimos en los 400 años de oscuridad. ¿Sí? Los prosélitos. ¿Quiénes eran los prosélitos? Y vamos a hacer un poquito de memoria porque tiene que ver con lo que hoy va a significar. Los prosélitos, recuerden las clases anteriores cuando vieron esta imagen, ¿sí? Los prosélitos eran las personas que no eran judías, ¿sí? Personas que por ahí vivían dentro del pueblo judío porque eran extranjeros, ¿sí? Los prosélitos no pertenecían a la descendencia judía. Los prosélitos eran personas que se convertían al judaísmo, a lo que conocemos como la religión judía. Se convertían a ellos, ¿sí? Se convertían. Entonces las personas que vivían cerca de ellos, que podían, o sea, vivir en la misma región, vivir en la misma tierra, pero por ahí eran extranjeros y simpatizaban, ¿sí? Las personas simpatizaban con la religión judía, entonces querían aceptar el estilo de vida, la forma de vida, la forma de conducirse, la vida, sus enseñanzas, y para eso estas personas eran llamados los prosélitos. Los prosélitos debían bautizarse entre una de las tantas cosas, ¿sí? Aparte de prometer fidelidad a lo que es la ley mosaica, ¿sí? La ley de Moisés, ¿sí? La ley que se encuentra en Deuteronomio y en Levítico. Si bien ellos juraban lealtad y poder cumplir la ley de Moisés, debían ser bautizados. Debían ser bautizados bajo el judaísmo, ¿sí? Ahora, esta digamos,
particularidad que se daba en aquel tiempo no significa, o sea, no se conoce, en realidad esa sería la palabra, cuáles fueron los orígenes y no se nos detalla muy específicamente, ¿sí?, cómo era el tema del bautismo. Pero estamos seguros, por hechos históricos, que esta era una costumbre, ¿sí?, bajo en aquellos tiempos, y que probablemente haya nacido, ¿sí?, en esos 400 años de oscuridad. Entonces, ¿por qué? ¿A qué me refiero? ¿Por qué es necesario ver esto? Porque hoy vamos a contextualizar el tema del bautismo, ¿sí? Ahora, el tema del bautismo, porque cuando empecemos a leer el tema aquí en Mateo 3, ¿sí?, vamos a encontrarnos con la predicación de un personaje, ¿sí?, llamado Juan el Bautista. Voy a correr la imagen, ¿sí? Entonces nos encontramos con la predicación de Juan el Bautista. Ahora, cuando encontramos esto, ¿se puso toda negra o eso se puso así? No. Bueno. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con que nos encontramos con Juan el Bautista? ¿Qué pasa con Juan el Bautista? Entonces nos surgen un montón de preguntas acerca de lo que anunciaba Juan, por ejemplo. Una de las preguntas que podemos encontrar es, ¿qué es lo que predicaba Juan el Bautista? Juan el Bautista predicaba, como vemos aquí en la pantalla, el arrepentimiento, lo que provoca una verdadera conversión. Ahora, eso es lo que anunciaba Juan el Bautista cuando leemos aquí en Mateo. En Mateo, ¿sí?, leemos que él siempre dice, arrepiéntanse, el reino de los cielos ha llegado. Entonces, ¿qué tiene que ver el arrepentimiento? ¿Arrepentirse de qué? ¿O qué significa básicamente el arrepentimiento? ¿Sí? Juan el Bautista, esa era la predicación de Juan el Bautista, predicaba arrepentimiento. Esta es una palabra muy, pero muy interesante, que tiene un significado muy profundo. Por ejemplo, cuando hablamos de arrepentimiento, ¿sí?, podemos hablar de arrepentimiento o de remordimiento. Busca esta imagen porque es precisamente lo que ilustra, como si supiera, a ver, como si hubiese algo particular que lo diferenciara. El arrepentimiento, ¿sí?, ahora vamos a ver el origen griego de la palabra arrepentimiento, ¿sí?, que se bifurca en dos cuestiones. Entonces, en dos palabras, el arrepentimiento tiene que ver con esto. Quiero que, por más que sean dos palabras medias complicadas, pero cuando yo se la vaya explicando, ustedes van a entender bien. Hay dos palabras para definir arrepentimiento. La primera palabra es esta, que vemos aquí a continuación, que es metanoia. Metanoia. La palabra metanoia tiene que ver con arrepentimiento, pero un arrepentimiento diferente al arrepentimiento metamelomai. ¿Qué significa esto, Lucas? Por ahí me querés confundir con lo que estás diciendo. Pero cuando yo te lo explique lo vas a entender y te va a quedar bien claro. Son dos palabras que ilustran el arrepentimiento de dos maneras. Metanoia y metamelomai. Estas dos palabras acerca del arrepentimiento tienen que ver con que una inicia un proceso y lo concluye, y otra, que es la metamelomai, que hace un proceso discontinuo y queda en el camino.
¿Qué significa esto? Y te lo dejo bien claro con esto. ¿Viste cuando vos te mandás una macana? Cuando vos hiciste algo que está mal y sentís dolor en tu pecho, sentís el dolor y decís, no, ¿para qué la hice? ¿Por qué me comporté de esta manera? ¿Por qué hice lo que hice? Entonces, sentís remordimiento en tu interior. Pero al pasar de los días, seguís cometiendo el mismo error. Esto, básicamente, es el llamado metamelomai. El metamelomai es el sentimiento por eso que he cometido mal, por ese error que he cometido, por esa equivocación que he provocado, o en mis hijos, o en mi esposa, o en mi hogar, o en mi trabajo. Es ese remordimiento que me agarra, pero que no produce cambio. Ahí está el kit de la cuestión. La metanoia es la que produce el cambio, ¿sí? El arrepentimiento que produce cambio. Tiene el dolor, siente el dolor, como el metamelomai, pero decide cambiar de actitud y ya no comportarse como venía haciéndolo. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el arrepentimiento? Mucho tiene que ver. Voy a darte la definición, como puse aquí, más que definición, las características. La metanoia es el arrepentimiento que implica cambio de vida. La metanoia es el arrepentimiento que indica cambio de vida. Este es profundo y da un giro de 180 grados. Si yo estoy caminando hacia mi derecha, siento metanoia en mi corazón y decido cambiar de camino y empezar a caminar hacia mi izquierda. Ese es el verdadero arrepentimiento que deben hacer en los hijos de Dios. En cambio, el metamelomai es el camino hacia la derecha, siento dolor por lo que hice, doy un giro de 160 grados, pero vuelvo al mismo lugar y sigo caminando hacia la derecha. Esa falta de cambio de vida es un trabajo, un arrepentimiento inconcluso. Y esto te lo puedo ilustrar en la palabra de Dios. Un verdadero arrepentimiento fue lo que sintió Pedro luego de negar 3 veces a nuestro Señor Jesús. La palabra de Dios dice, como fue la última vez que prediqué, que dice que el Señor Jesús, luego de negarlo 3 veces, se dio vuelta, lo miró a Pedro, diciéndole, te perdono por lo que hiciste. Clavó las miradas en Pedro, Pedro lo vio y sintió dolor en su corazón. Dice la palabra de Dios que lloró amargamente. Salió hacia afuera, se alejó de todo, sintió el metamelomai dentro, lloró, provocó dolor. La palabra dice que lloró amargamente, me imagino que habrá llorado como un niño, ¿sí? Pero después las evidencias de la vida de Pedro nos dan evidencia de que Pedro cambió su estilo de vida, ¿sí? Y dejó de ser el Pedro que era para convertirse al Pedro lleno del Espíritu Santo y predicar y que las personas puedan caer delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? A eso voy.
¿sí? El arrepentimiento. Entonces, el arrepentimiento debe nacer en la vida de cada uno de los hijos de Dios. Por eso era importante que Juan, cuando transitaba por la tierra, iba anunciando arrepentimiento. Él anunciaba arrepentimiento. Arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. La oportunidad es esta. ¿Y por qué empezamos viendo los prosélitos? Porque recuerdan cuando yo les expliqué que cada vez que leemos la palabra de Dios tenemos que encontrarle el contexto a la palabra. Imagínense y pónganse en sus pensamientos esto. Cada uno de ustedes es cristiano, vamos a ponerlo en lo cotidiano que ustedes pueden alcanzar, es cristiano. Se le acerca una persona y le dice, muchachos, arrepiéntanse, lo que están haciendo está mal, arrepiéntanse. Y bueno, mirá, si, ¿de qué me voy a arrepentir si yo ya estoy dentro? ¿Sí? Estoy dentro del barco. Ahora, ¿para qué se los ilustro? ¿Por qué hablamos de los prosélitos? Porque esto mismo estaba haciendo Juan el Bautista. Juan el Bautista le estaba diciendo a todos los judíos, arrepiéntanse, porque esta es la oportunidad. El reino de los cielos se ha acercado. Las profecías los avalaban a Juan el Bautista. Venían de 400 años de oscuridad. Juan el Bautista es el primer profeta después de 400 años de silencio. El primer profeta que viene a la tierra para confrontar a las personas. Por eso tengo mucho cuidado cuando escucho las palabras que dicen muchos hermanos en la fe, el profeta tal, y el profeta, porque el profeta, no. El profeta, la labor de un profeta, en lo que me enseña la Biblia, la labor de un profeta, el profeta era una persona que confrontaba con el pecado, confrontaba con el pecado de las personas. No era el que te iba a traer una palabra de aliento, el profeta era para que te vuelvas de ese mal momento, de ese mal estilo de vida, y que pases por el arrepentimiento genuino, por la metanoia, y te vuelvas a Dios. Ese era el trabajo que tenía un profeta en los tiempos de la Biblia. Otra cuestión por la cual yo analizo con muchas pinzas a los profetas es porque la palabra de Dios dice, Primera de Pedro, tenemos la palabra profética más segura. La palabra profética más segura, la palabra de Dios. La palabra de Dios es profecía. La palabra de Dios es profética. Cada vez que yo leo palabra de Dios y lanzo palabra de Dios, es profecía. O sea, ¿sí? Por eso soy muy cuidadoso cuando dicen, allá hay un profeta o allá hay otro. Yo soy muy cuidadoso con esas cosas. Porque, ¿sabes qué? La palabra de Dios me enseña que los profetas no eran cualquiera. Los profetas eran personas que tenían vidas consagradas, desde los pies hasta la cabeza. Por eso, cuando leemos Mateo, encontramos que dice que Juan estaba vestido de pelo de camello, versículo 4, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel salvaje. Salía a Jerusalén y a toda Judea y a las provincias del alrededor de Judá, del Jordán. Esto me está enseñando de que Juan tenía no tan solo palabras en su boca, sino que vivía lo que decía. Juan era una persona apartada, totalmente apartada para Dios. Por eso tenía
ese estilo de, de vida, ese estilo de vida muy particular. Por eso tenía esa vida tan particular y esa forma de vestirse, esa forma de hablar, esa autoridad con la cual confrontaba a las personas. ¿Sí? Ahora, Juan el Bautista dice que, si ustedes leyeron como teníamos que leer, ¿sí? Aquí en Mateo 3, nos encontramos con que había mucho revuelo. O sea, lo que Juan el Bautista decía llegaba a la multitud. Muchas personas se convertían o se alejaban del pecado y se volvían a Dios a través de lo que Juan el Bautista anunciaba, confrontaba. Imagínense lo que le decía, ¿sí? Para ellos, a los que tenían que bautizar, yo, judío, perteneciente al pueblo judío, entendido de que cualquier prosélito para hacerse judío tenía que bautizarse, imagínense lo que esto significaba para que a un judío le digan, vos también tenés que bautizarte. No, pará, macho. Me imagino que muchos, no, ¿por qué? Arrepentirme, sí, bueno, está bien, tengo convicción, sé que me equivoqué, pero para que, por eso le digo que hay que contextualizar la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué es necesario iniciar con el tema de los prosélitos? Imagínense lo que ellos tenían como concepto formado en su interior, ¿sí? No, para que vos seas judío tenés que bautizarte. Y que venga Juan y los confronte y le diga, macho, tienen que bautizarse, tienen que arrepentirse y bautizarse. Entonces, pará, los judíos seguramente se llenaron de cuestionamientos, ¿sí? Acerca de lo que Juan decía. Sin embargo, así y todo, lo reconocían como profeta de Dios a Juan. En estos versículos, si siguen leyendo, se van a encontrar que aparecen los fariseos y los saduceos. Vio qué importante fue tener aquella charla, ¿sí? Donde hablamos de qué creían los fariseos y los saduceos. Entonces se acercaron a ellos, los saduceos y fariseos, los fariseos y los saduceos, a Juan el Bautista, porque muchas personas empezaban a creer en lo que Juan decía. El reino de los siglos se ha acercado, vengan, es el tiempo propicio, es ahora, no esperen más, arrepiéntanse. Metanoia, ahora, metanoia, cambien su estilo de vida, cambien esa vida pecaminosa, el cielo se ha acercado a ustedes. Entonces, es ahí donde se acerca, ¿sí?, a él los fariseos y saduceos. Ahí entramos en una cuestión, ¿sí? Seguimos leyendo esos versículos y vemos cómo Juan el Bautista los confronta, ¿sí? Miren cómo les dice, hipócritas, hipócritas. El versículo 7 dice, al ver que muchos de los fariseos y saduceos venían al bautismo, pero venían para probar, no venían en forma genuina, con arrepentimiento genuino. Venían con metamelanoia, ¿sí? Venían con metamelomai, venían con por ahí, ese dolor, o venían muchas veces para probarlo. Entonces, mire lo que le dice Juan, y esto le va a recordar palabras que luego va a decir Jesús. Generación de víboras, le llamó. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? ¿Qué es la ira venidera? Entonces empezamos a cuestionarnos un montón de cosas. ¿Por qué lo llamo generación de víboras? ¿Sí? ¿Por qué? Porque veía que los que se acercaban, fariseos y saduceos, conocedores de la palabra de Dios, eran
cáscaras, cáscaras, eran exteriormente perfectos, pero por dentro estaban podridos. Entonces, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Les está anunciando que la ira futura que habla Apocalipsis, ¿quién les enseñó a huir a ustedes? Sabiendo dando a entender que la única manera de huir de esa ira que habla Apocalipsis y que más adelante en su tiempo veremos, cuando analicemos Mateo capítulo 24, ahí vamos a analizar un poco de escatología, pero bueno, no es el tiempo hoy. Entonces le dice, haced frutos dignos de arrepentimiento. Si buscan, ¿sí?, en las Biblias paralelas o buscan el significado, el interlineal de lo que la palabra por palabra en hebreo, lo que le está diciendo, le está anunciando que dejen la metanoia y que se conviertan genuinamente, metamelomai. Ese era el llamado que Juan les hacía hasta los mismos fariseos. ¿Quién era Juan el Bautista? Era el primer profeta luego de los 400 años de oscuridad. Era un hombre apartado para Dios. Vivía, vestía y comía diferente. Y ahora seguimos leyendo, nos encontramos con el bautismo de Jesús en el capítulo 10. Acá pongo. Sí, claro. Te quedan 10 minutos. Sí, bien. En estos 10 minutos vamos a analizar esto. Sí. Vamos a analizar esto que dice el bautismo de Jesús. Entonces, ¿por qué Jesús fue bautizado? ¿Alguna vez se preguntaron? Quiero que leamos juntos. Miren lo que dice Juan 1, versículo 33. Aquí es una de las cuestiones por la cual Jesús fue bautizado. Ahí está. Dice así, cargando, bueno, no sé. Se salió la imagen. Lo busco acá. Esta es la más segura. Mirá. Juan 1:33 dice de esta manera. Y yo, esto está hablando acerca de Juan el Bautista. Dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. O sea, que a Juan se le había dado una señal. Aquel, versículo dice, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en el agua, me dijo, quien veas descender el Espíritu y que permanece en el que veas descender, dice. Entonces Juan tenía que ver que el Espíritu Santo descendiera sobre Jesús para que él pueda saber de que ese que se estaba bautizando sea el Mesías. Esa es una de las cuestiones por las cuales Jesús debía bautizarse. Encontramos una oposición en Mateo 3, versículo 14, ¿sí? Y versículo 15. La oposición de Juan el Bautista. No. Jesús no te vas a bautizar. Dice así, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí, decía Juan el Bautista. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda la justicia. Entonces, Juan el Bautista lo dejó. Entonces, vemos aquí como Juan se oponía a que Jesús se bautice. Sin embargo, accede porque Jesús le dice, tengo que cumplir la palabra de Dios. Todo lo que fue anunciado tiene que ser cumplido. Tiene que ser cumplido. Entonces, en el bautismo de Jesús se presenta la Trinidad. Si leemos esos versículos en Mateo, nos encontramos con la Trinidad. ¿Sí? Porque se presenta Padre, Hijo y Espíritu Santo.
la palabra de Dios dice que desciende. Yo quiero ver el tiempo. ¿Cómo hago para ver el tiempo? Como veía. Bien, entonces, el Espíritu Santo desciende sobre Jesús, dice como paloma. Te quedan 5 minutos. Se escucha la voz desde el cielo que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Desciende el Espíritu Santo como paloma. No dice que era una paloma. La palabra de Dios dice como paloma. Por eso debemos leer bien y analizar bien la palabra de Dios. Esto, a lo largo del tiempo, de los años, se ha ilustrado como que el Espíritu Santo es una paloma. No, dice como paloma, dando a entender que es un descenso suave, ¿sí? Como que es un descenso del Espíritu Santo con esa figura de una paloma, como la vemos una paloma, no dice que es una paloma blanca, pero imagínense este suceso, ¿sí? Viniendo Jesús. Ahora, les voy a hacer una pregunta. Jesús, ¿no tenía el Espíritu Santo? Entonces, Jesús, ¿por qué Jesús se bautizó? ¿No tenía el Espíritu Santo? Dice que descendió el Espíritu Santo como paloma. ¿Y Jesús no tenía el Espíritu Santo? Sí tenía el Espíritu Santo. La palabra de Dios en Mateo dice que María fue concebida, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Por lo tanto, Jesús tenía el Espíritu Santo. Simplemente que lo que está ilustrando ese texto en el bautismo de Jesús es Isaías 61, versículo 1 y 2, que dice de esta manera: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza del Dios nuestro, y consolar a los enlutados. Y sigue, si seguís leyendo, sigue. El 3, el 4, el 5, sigue hablando de atributos de Dios. Entonces, como dice este versículo, el Espíritu de Jehová está sobre mí y me ungió. Era necesario que Jesús se bautice, cumple con lo que el Padre estaba demandando, ¿sí? Pero sin embargo dice que ese ungimiento público que se da, ese ungimiento público era necesario para que se cumpla Isaías 61, versículo 1 y 2. Siendo él el que luego va a proclamar en una sinagoga este mismo versículo, ¿sí? Él lo proclama. Ahora, ¿sí? Es importante, descendió, ya lo tenía Jesús. Si fue concebido por el Espíritu Santo, era necesario que se cumpla Isaías 61, 1. Ahora, ¿por qué se bautizó Jesús si era perfecto? Y recuerden, siempre que analicen la palabra de Dios, deben hacerse preguntas. Siempre que lean la palabra de Dios, háganse preguntas. ¿Jesús no era perfecto? Sí, Jesús era sin pecado. Jesús era 100% hombre, pero era 100% Dios también. Sin embargo, esta dualidad se une en una sola persona, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿para qué se bautizó? ¿De qué se arrepintió? ¿De qué se arrepintió Jesús para ser bautizado? Porque Juan el Bautista decía, arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ¿de qué era necesario que se arrepienta Jesús? Un hombre perfecto, un hombre derecho, un hombre sin pecado. ¿De qué debía arrepentirse? Y encontramos la respuesta a nuestra pregunta en que este suceso del bautismo de Jesús fue el inicio de su ministerio. Seguramente
lo que él estaba haciendo con este acto, no tan solo estaba siendo obediente a lo que el Padre demandaba, sino que también estaba en ese momento ya perdonando tus pecados y perdonando el mío. Desde el mismo momento que Jesús se bautiza, comenzó el proceso de perdón. Ese trabajo que inició en ese momento y que concluye con su obra en la cruz. Entonces, ¿de qué se estaba arrepintiendo Jesús? Seguramente se estaba arrepintiendo de tus pecados y de los míos, cuando Él pasa por las aguas del bautismo. Miren qué interesante y qué más hermosa enseñanza nos proclama la palabra de Dios y este taller el día de hoy acerca del bautismo de Jesús. ¿Sí? Él se estaba bautizando ya pensando en vos, pensando en mí y en toda la humanidad, pidiendo perdón desde ese mismo momento, arrepintiéndose, ¿sí?, por las faltas de toda la humanidad. Hermoso lo que hemos aprendido el día de hoy, ¿sí? Los aliento a que puedan leer lo que continúa, capítulo 4 de Mateo, que lo vamos a ver el sábado que viene. Vamos a hablar acerca de la tentación de Jesús. Luego del bautismo viene la tentación.